Muy bien. Vamos con la definición de diferenciabilidad de una función de dos variables en un punto perteneciente a su dominio. Ustedes tienen en el apunte la definición larga, que es un límite que en principio, ¿qué cree que te diga? Mete miedo. Pero si lo miran con cuidado, tenemos un punto en estudio y como siempre hacemos, estudiamos también o planteamos también qué pasa en un punto muy cercano. A la larga lo que estamos estudiando es la diferencia entre el valor de la función en un punto genérico cercano y el punto en estudio. Cuando decimos cercano, decimos muy cercano. Estos valores no tienen por qué ser iguales, hay una diferencia entre ellos, que tiene que ver con la derivada parcial con respecto a x en el punto en estudio, con la derivada parcial con respecto a y en el punto en estudio, y con la diferencia, con la distancia, si se quiere, entre el punto cercano y el punto en estudio. Dice la definición, si ese enorme límite es igual a 0, entonces decimos que la función es diferenciable en dicho punto. Gráficamente que sea diferenciable significa suavidad. No tenemos pico, no tenemos interrupciones, no tenemos ninguna irregularidad de ningún tipo. Es una cosa suave. La superficie, cuando pasamos por encima del punto en estudio, es suave como una loma de las que vemos cuando viajamos en auto por la provincia de Buenos Aires. Una vez que decimos esto, miremos. Dígame algunas condiciones necesarias que debe cumplir una función para ser diferenciable en un punto en estudio. Primero, debe estar definida en dicho punto. Si no está definida, no es diferenciable, no hacemos más nada. Segunda, debe admitir derivada parcial con respecto a x en el punto en estudio. Si no la admite, no es diferenciable. Tercera, debe admitir derivada parcial con respecto a y en el punto en estudio. Si no la admite, directamente concluimos que no es diferenciable. Si sí tenemos que se cumplen las tres primeras condiciones necesarias, entonces sí, iremos a la definición y plantearemos el límite largo que nos está ocupando. Seguimos. A ver, supónganse que tenemos que trabajar con una función partida. Nos dan la expresión de la función para puntos que no son el origen de coordenadas y en forma particular nos dicen, para el origen de coordenadas esta función toma el valor 0. La pregunta, ¿es diferenciable en el origen de coordenadas? La pregunta entonces tiene una trampa. Ojo con el origen de coordenadas. Es un punto definido en particular. Entonces hay que revisar las condiciones necesarias y cuando sea necesario aplicar definiciones. Vamos con la primera. ¿Cuánto vale la función en el punto en estudio? En el origen de coordenadas, me lo dicen particularmente, la función vale 0. Se cumple la primera condición necesaria. Vamos con la segunda. ¿Cuánto vale la derivada parcial con respecto a x de la función en el origen de coordenadas? Como el origen tiene un valor particular de la función para él, definición. Y vamos a la definición de derivada parcial como vimos anteriormente. Valor de la función en un punto cercano, incrementando nada más que la primera coordenada, menos el valor del punto en el origen sobre un incremento. Sustituimos expresiones. En el origen vale 0. Cancelamos el término. En el punto cercano, ojo, acuérdense, no es el origen, es un punto cercano. Tenemos que evaluar por acá. Nos queda una fracción de fracciones, cancelamos términos nulos, resolvemos y nos da 0. Pasó la condición necesaria número 2. A ver la condición necesaria número 3, derivada con respecto a y. Ahora, otra vez el valor del punto cercano con el incremento en la segunda coordenada. Hacemos lo mismo, sustituimos de acuerdo a la expresión de la función, resolvemos 0. Pasaron las tres primeras condiciones necesarias, vamos directamente entonces a la definición. El punto en estudio es el origen de coordenadas. X sub 0 vale 0 e Y sub 0 vale 0. Muy bien. Valor de la función en un punto cercano. Menos. Valor de la función en el origen. Está calculado y está definido. Menos. Derivada parcial con respecto a x en el origen. Ya la hemos calculado. Por x menos x0. Menos. Derivada parcial con respecto a y en el origen. También la hemos calculado. Por y menos 0.
Por una vez hacemos todos los reemplazos necesarios. Acá tengo planteado mi límite de la definición. Obviamente, todos los términos que son iguales a 0, los cancelamos. Y ahí pasamos en limpio la expresión en el argumento de nuestro límite. Estamos con el origen de coordenadas como punto en estudio. En el denominador me quedó una raíz cuadrada con una suma de cuadrados. Y en el numerador, el valor de la función en un punto cercano que no es el origen de coordenadas. Ah, ¿no es el origen de coordenadas, dijiste? Perfecto. Muy bien. Estos límites ustedes los conocen, por eso lo vamos a dejar planteado y después en todo caso se resolverán o podrán consultar en clase. Numerador, x cuadrado por y por 1. Y luego, en el denominador, x cuadrado más y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio. Ahí multiplico, sumo exponentes y me queda x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Este es un límite. Acuérdense cómo era. Fíjense qué pasa en el numerador, si lo pueden evaluar. 0, 0. Y bueno, el numerador toma valores cercanos a 0. Lo mismo hacemos en el denominador. 0. Este límite, ustedes dirían, por el momento es indeterminado. Muy bien. Miramos el denominador, siempre era así, con los límites indeterminados, tipo 0 numerador, 0 denominador. Potencias pares iguales que se suman. Ustedes prueben los caminos rectos. Los caminos rectos le llevan a que este límite no existe. Habría que probar, sustituir y, como hicimos en su momento cuando estudiábamos límites, y van a llegar enseguida a que el límite no existe. Ah, el límite no existe, no me cumplís la definición. Por lo tanto, digo yo, la función no es diferenciable en el origen de coordenadas. ¿Cuándo sería diferenciable? Y cuando en el límite del último paso te dé 0. 0. ¿Ah? Si me da 1, tampoco es diferenciable. Si me da un número distinto de 0, tampoco. Para que sea diferenciable deben cumplirse las 3 primeras condiciones necesarias y además el límite que establece la definición debe ser igual a 0. Si no lo es, no es diferenciable. Y si sí lo es, sí es diferenciable. Y se terminó el estudio de la diferenciabilidad de una función partida justo en el punto donde se me partió.